Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de fin de semana. Bueno, hoy es viernes, hoy es 16 de enero del 2026 y con muchísimo gusto te saludo en esta hermosa, un poquito fría mañana. Bueno, no sé exactamente cuántos grados, pero ahorita lo checamos. Y bueno, es con el gusto de siempre. Estoy aquí en vivo en este live streaming a través de Facebook Live. Y al rato subiremos el programa completo a YouTube. Bueno, pues fíjate que hoy puede ser que como muchos días te hayas despertado con un pensamiento que está dale y que piensas todo el día en lo mismo y que se ha vuelto así como que muy obsesivo y que, bueno, ya sabemos que a esto se le llama pensamientos intrusivos, intrusos, se meten cuando no les llama a uno. Y uno puede creer que cuando piensa en lo mismo todo el día, pues es malo. Incluso yo he recibido personas que me han comentado que tal vez uno de los mayores problemas que están enfrentando actualmente es que piensan mucho. Bueno, la verdad es que todos pensamos mucho y entre más intrusivo u obsesivo sea ese pensamiento, esa cancioncita, esa imagen, ese recuerdo, ese trauma, pues se puede volver así como que muy a punto de ser patológico. Bueno, es lo que dicen los expertos, porque pues pensar mucho no es malo. Pero cuando te daña, cuando te obstruye tu juicio, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes en qué pensar, aparte de lo que estás, piénsele lo mismo, y de repente tú dices, bueno, yo no sé por qué estoy pensando esto. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes. No solamente me interesa esta mañana platicar contigo acerca de los pensamientos intrusivos, sino cómo se dan. Incluso podríamos analizar algo así como una revisión, una metidita por allí en donde podemos constatar que en realidad nuestros pensamientos no se producen en nuestra cabeza. Bueno, eso puede resultar bastante inquietante para muchas personas, ¿sabes? Pero pues hay muchos indicios. Incluso yo he leído a personas o personajes o filósofos o científicos que aseguran que así es. Incluso yo leía hace poco, releía un poco acerca de lo que Nikola Tesla, ya sabes, Nikola Tesla fue un gran científico, un gran inventor, y no es que haya inventado los autos Tesla, sino que más bien en su honor, por haber en su momento, él fue uno de los primeros seres humanos que se dedicó a investigar cómo funcionan los autos eléctricos. E incluso, bueno, es una historia muy larga, pero déjame decirte que vale la pena investigar y pues de repente
analizar un poco cómo uno de los motivos por los cuales nos desajustamos un poquito psicológicamente es la ansiedad que producen los pensamientos intrusivos, los pensamientos obsesivos y que se desencadenan por factores muy variados que dan mucho, ¿cómo te diré? Mucha lata de todo tipo de personas, inseguridades, problemas de autoestima, dudas ante un proyecto, ante un contexto social, no poder hacer llevaderas las relaciones personales, sentimentales, familiares. De repente sentimos problemas de pareja, sobrecarga de trabajo, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol y hasta llegar a lo que, bueno, no soy el especialista, debo advertirlo, pero yo he visto y he hablado con personas que sufren algún tipo de esquizofrenia y se imaginan voces, oyen voces, para ellos literalmente, pero no deja de ser lo que el cerebro se figura, se crea imágenes, oyen voces, bueno, en fin, como te digo, no soy el especialista, pero algo tiene que ver con el desenvolvimiento que vamos teniendo a lo largo del tiempo cuando posiblemente empiecen los pensamientos a estar allí, a pensar lo mismo todo el día, repetitivo, qué inquietante, qué incómodo. Y bueno, pues vamos a ver en qué consiste estos elementos de la ansiedad, la rumiación, el repetir los pensamientos intrusivos y que se convierten en cosas realmente muy, muy incómodas. Ahora, creo que valdría la pena primero que veamos un poquito qué es la rumiación psicológica, como nos dice la psicóloga Desiree Infante Caballero, que nos habla precisamente sobre la rumiación y los pensamientos intrusivos. La rumiación psicológica es un círculo vicioso en el cual nuestra mente está sujeta a un ir y venir constante de pensamientos intrusivos precisamente que nos perturban, nos generan malestar, incluso en el peor de los casos nos generan mucha ansiedad. Y es ahí donde ya el pensamiento intrusivo se vuelve realmente un grave problema. Y sabes, a pesar de que es un fenómeno muy habitual, es muy común y yo diría que está muy normal, que le ocurre prácticamente a todo el mundo en varios momentos de la vida, en varios momentos del día, y esa molestia, esa sensación de no quitarse un pensamiento, un recuerdo obsesivo o una imagen de la cabeza o una canción, siendo esto contenido mental que nos hace sentir realmente mal. Si pudiéramos desconectarnos, bueno, que por cierto sí se puede, vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del programa, ¿cómo podríamos controlar los pensamientos intrusivos? ¿Es posible? Ahora, no los podemos evitar, ¿sabes? No existe, no conozco algún mecanismo típico que nos pueda decir, ok, nos vamos a desconectar de todo lo que pensamos, porque en realidad, incluso como lo aseguraba el mismo Nikola Tesla, que el cerebro en realidad no produce los pensamientos, sino que los recibe, los interpreta, los manejamos, porque en realidad, para decirlo en una sola frase, nuestro cerebro es un receptor de ideas, es un receptor de pensamientos y no es el creador de esos pensamientos. Platón mismo, en su época, aseguraba que hay un plano universal de las ideas de los cuales tomamos precisamente o permitimos que nuestro cerebro actúe como un receptor, como una estación, como un radio, como un aparato radiofónico que sintoniza una estación de radio.
o como un canal de televisión que, bueno, estoy hablando de cuando, bueno, sí hay mucha gente que todavía ve los canales locales, que ve los canales de televisión aéreos y que recibes ondas hercianas a través de los radios en su carro, en un aparato, en un estéreo, no sé, en alguna aplicación que ahora se usan mucho, pero que de alguna manera nos dice que nos sintonizamos con el emisor de la señal, nosotros la recibimos al igual que lo hace un radio o una televisión, y entonces ya dentro de nosotros, cuando entra ese pensamiento, bueno, pues le empezamos a interpretar, le empezamos a dar forma y significado, y es ahí donde nuestros vibración, la energía que es un pensamiento, entonces se traduce en algo lingüístico, o sea, le damos forma, lo repasamos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en fin, interesante desde todos los puntos de vista que lo podamos ver. Bien, pues entonces nos escribe un comentario Fabi Peraza, dice muy buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien Fabi, pues muchas gracias, eres la primera que nos comenta en vivo. Yo creo que también pueden hacerlo cualquier persona, puedes hacer comentarios en esta emisión en vivo aquí en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Se pueden evitar los pensamientos intrusivos o nada más podemos aspirar a controlarlos o a manejarlos o a afrontarlos? Finalmente nos rigen nuestra vida los pensamientos que, te repito, desde el punto de vista de Tesla, pues tenemos que manejar o concebir los pensamientos como energía, vibración, frecuencia, y entonces cuando estamos en sintonía con el universo o con la fuente de nuestras necesidades, digámoslo de esa manera, pues entonces es cuando concretamos todo aquello que queremos, que deseamos. Alguien le llamó la ley de la atracción, pero pues en realidad tiene muchos nombres. Podríamos hablar de la visualización, de cómo vamos teniendo conciencia de la intención de cuando queremos conseguir algo, queremos obtener algo, cuando comprendemos que en realidad los pensamientos son energía, son vibración, son frecuencia, y que cada pensamiento que emitimos, que irradiamos, pues tiene sus efectos en donde se vaya a encontrar con la parte similar, la parte afín, la sintonía, pues en donde estamos vibrando en la misma frecuencia. Bueno, es un poquito de explicar con mucha amplitud porque pues no terminaríamos aquí nunca. Y entonces cuando hacemos ese tipo de pensamiento o cualquier tipo de pensamiento, decía Tesla que en realidad se requiere claridad mental, se requiere soledad para cierta introspección, o sea, para analizar lo que estamos pensando. No lo hacemos de una manera muy regular, pero sí puedo entender
por la práctica de uno mismo, que a veces nos quedamos pensando cosas como, ¿por qué estaré pensando esto? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Yo los creo? De crear, no de creer. Yo les estoy dando forma, y entonces cuando tenemos la habilidad para enfocarnos en el momento presente, no solamente en pensar profundamente o como queramos llamarle, sino para evitar la intrusión, para evitar que los pensamientos o intrusivos, desagradables, nos quiten nuestra paz interior, nuestra armonía con el universo, o como quieras llamarle, porque de alguna manera todos, sin excepción, estamos conectados con la energía cósmica, con la energía del universo. Y seguramente que si, bueno, hay gente muy estudiosa, muy inteligente, que en su momento comprendió que en realidad el pensar, o sea, el acto de pensar no es más que ponernos en sintonía con la fuente de la energía que producen los pensamientos, las ideas, la creatividad, ¿no? Y entonces creo que el pensamiento, vamos a decirlo de esa manera, es energía, es frecuencia, es vibración, porque todo en el universo, incluyendo al ser humano y sus pensamientos, pues somos energía vibrando en diferentes frecuencias. Por eso es que, por decirlo de una manera muy básica, pues nos entonamos con alguien, estamos sintonizados con esa persona, somos afines, nos ponemos de acuerdo con esto y el otro, porque, por decirlo de una manera muy básica, vibramos en la misma frecuencia. Se oye bien, pero en realidad así es. Y para entenderlo, hay que pensar en estos términos. O sea, ¿cómo es que yo pienso? Y a veces tengo la impresión de que alguien me leyó el pensamiento, o yo tengo la impresión de que he estado leyendo o adivinando cómo piensa o en qué está pensando otra persona. Pues en realidad no es tal. No es que yo tenga la habilidad extrasensorial de leer el pensamiento de alguien, sino que es muy probable, y esto lo asumo como una mera posibilidad, de que yo esté en sintonía con esa persona, y entonces es mucho más fácil descifrar lo que está pasando en su mente, lo que está intencionando hacer. Y entonces creo que para eso se requiere claridad de pensamiento, profundidad de pensamiento, porque Tesla, por ejemplo, distinguía entre pensar profundamente y pensar con claridad. Bueno, los científicos modernos muy a menudo piensan demasiado profundo y se estancan, según la visión de Nikola Tesla. Entonces, mientras que la claridad requiere una mente tranquila, una mente sana para enfocarse en el presente y permitir la creatividad. Yo creo que cuando evitamos los pensamientos intrusivos, ¿cómo te diré? Déjame corregir. No es que podamos evitarlos en sí, sino tal vez aspiramos a controlar los pensamientos intrusivos. Y bueno, pues para ello hay muchas técnicas como el mindfulness, la meditación, la concentración, la relajación, la respiración profunda, para redirigir nuestra atención y no intentemos suprimir los pensamientos intrusivos, ¿sabes? Porque no hay que engancharse a ellos. Simplemente, a lo mejor pudiéramos decir, ok, eres un pensamiento intrusivo, no soy yo ese pensamiento, simplemente me llegó, debo analizarlo, qué quiere decir, qué significa este pensamiento que me ha llegado, por ejemplo. Y si son persistentes, bueno, pues existen terapias conductivas que son muy efectivas, la verdad. O puede ser que nos animemos a utilizar tecnología subliminal, como por ejemplo audios como autoestima, estrés, miedos y fobias,
aprovechamiento, optimización del tiempo, que son esos recursos científicos, déjame decirlo de esa manera, porque la tecnología subliminal es un descubrimiento científico que nos permite prácticamente reprogramar la mente subconsciente, y entre esas reprogramaciones está el hecho de que, por decirlo de alguna manera, le bajemos la frecuencia a nuestro cerebro y entonces permitamos que nuestro cerebro funcione de una manera normal y analizar lo que vamos a analizar ahorita que regrese después de una pausa. Si te parece, bueno, pues ya leímos unos comentarios de nuestro público. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, queridos amigos, en esta edición en vivo que tenemos en este Viernesito Santo. Yo voy a una pausa, soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Hoy. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando nosotros pensamos, en realidad lo que está sucediendo, de acuerdo a muchos estudios muy serios, es que nosotros nos sintonizamos con los pensamientos. Si pudiéramos entender, bueno, yo creo que es una opción. Cada quien lo entenderá o no, de acuerdo a su elección, pero si pudiéramos entender que cuando pensamos, en realidad lo que hemos hecho o lo que ha hecho nuestro cerebro sin nuestro permiso es sintonizarse con una cierta frecuencia, con una cierta vibración que llega a nosotros y que, claro, tú podrás decirme, como yo mismo lo he analizado, ¿y por qué pensamos siempre lo mismo? ¿Quiere decir que el universo está pensando siempre lo mismo? ¿Me está mandando la señal de que estoy obsesionado o rumiando con algún pensamiento que no quiere salir de mi cerebro? No podría explicarlo así con toda claridad, pero sabes, es que cuando interpretamos un pensamiento, le damos la categoría de malo o le damos la categoría de bueno. Si estamos pensando en cosas desagradables, cosas malas, bueno, pues vamos a ver todo con esa a través de esa óptica, a través de esa mirada, a través de ese filtro que nos dice que eso que estamos viendo y eso que estamos pensando está mal. Ahora, yo no podría decirte de ninguna manera qué es lo que está mal y qué es lo que está bien para ti en tu vida y por qué lo estás haciendo, sino más bien etiquetar los pensamientos entre buenos y malos, dependiendo de tu criterio, y desvincularte de esos pensamientos diciendo, ok, esta solamente es un pensamiento intrusivo, este pensamiento no soy yo, y le quitas poder, digámoslo de esa manera, porque tendríamos, sinceramente te lo digo, tendríamos que entender muy exactamente qué es lo que sucede cuando pensamos. Pero como no lo hacemos porque pues, no estamos instruidos, no tenemos la práctica de saber, oye, ok, estoy consciente de que mis pensamientos no son míos, me desvinculo de esto que estoy pensando, redirijo mi atención y nos podemos enfocar en algo,
Cuando tenemos conciencia de ello, pues simplemente cambiamos de canal. Déjame decirlo de esta manera, porque si bien es cierto, aunque no es algo en lo que estemos pensando todo el día, ya te decía hace un momento que en realidad cuando tenemos una idea o tenemos una idea creativa o se nos ocurre algo muy brillante o simplemente tenemos un pensamiento intrusivo, es altísimamente probable que lo que está sucediendo es que nos hemos sintonizado con una frecuencia donde nos llega esa información. Te voy a volver a poner el ejemplo del radio. Cuando tú tienes un radio receptor o una televisión que recibe canales aéreos, pues cuando tú aplastas un botoncito de preprogramación, pues ya sintonizas con una frecuencia. Por ejemplo, una estación de radio tiene la frecuencia de 100 MHz, por ejemplo, o 101 MHz. Los megahertz son unidades de emisión, son unidades de frecuencia. Entonces, cuando tú sintonizas tu radio en FM 100 o 101, recibes la señal de la estación que está transmitiendo en esa frecuencia. Entonces ya estás en sintonía con esa frecuencia y lo que emitan o transmitan a través de esa frecuencia, pues lo escuchas, lo analizas, escuchas una canción que en sí misma, la canción, pues no tiene ninguna importancia, tú se la das, tú la interpretas, ay, te recuerda algo, te hace sentir una emoción, etcétera, etcétera. Ahora, imaginemos que eso exactamente igual sucede con nuestros pensamientos. Nuestro cerebro es el receptor y el universo es el emisor. Hay una estación de radio por allá en el cielo, por allá cerca de Diosito, o como quieras tú imaginártelo, que está emitiendo una señal. Cuando tú sintonizas tu cerebro con esa señal, entonces empiezas a recibir la información. De allí que cuando meditamos simplemente permitimos, sin ninguna intervención de nuestra voluntad, simplemente permitimos que el cerebro por sí solo se sintonice con la frecuencia en donde vamos a recibir información, energía y vibración. Frecuencia. Estamos hablando de frecuencias. Entonces, si yo tengo la habilidad, que por cierto se puede obtener esa habilidad practicando el mindfulness, redirigiendo nuestra atención, soltar las anclas mentales que se llaman, porque de repente como que nos obsesionamos con una sola idea, como que es como si dijéramos, oye, cámbiale de estación, ya no está bien esta canción o este tema o esta charla. Entonces uno tiene la habilidad voluntaria de cambiar de estación. Lo que no puede voluntariamente controlar es lo que está emitiendo esa estación, lo que está transmitiendo esa estación. Entonces, de repente nos sintonizamos en una estación, no sé, rascuacha, muy vulgar o lo que sea, pone música que de plano no tiene ninguna, ni pies ni cabeza, y entonces te quedas allí y empiezas a recibir esa información. Y lo malo es que cuando empiezas a recibir esa información, tú crees que es buena información. Por eso las fake news, por eso cuando la gente oye cosas que en realidad le están ayudando a distorsionar su mente y su cerebro y su pensamiento, bueno, pues entonces ya terminamos con el ejemplo y decimos, tu cerebro es un receptor y el emisor o la antena que está transmitiendo todo el tiempo para que tú te sintonices cuando quieras con esa emisora, siempre está transmitiendo. Vamos a decir que el universo siempre 24/7 durante la eternidad está transmitiendo ideas, pensamientos,
cosas y tú te sintonizas con ellas. Si lo haces y no tienes el cuidado de luchar contra esos pensamientos intrusivos que de repente tú dices, bueno, pues lo único que tengo que hacer es muy sencillo, cambiar de estación, o sea, cambiar de frecuencia, o sea, cambiar mis pensamientos. Y si tú intentas no pensar en algo, como que se hace más fuerte. Entonces lo mejor es que observes esos pensamientos, qué estoy pensando, qué me quieren decir, déjalos pasar como nubes en el cielo. Y así son los pensamientos, van y vienen. Lo que pasa es que de repente como que nos obsesionamos con algunos y ahí los tenemos, dale y siempre presentes esos pensamientos intrusivos, obsesivos y que nos pueden llevar literalmente a la locura. Bueno, yo sé que exagero. Bien, queridos amigos, entonces esto quiere decir que tenemos el tiempo, el momento para ir rápidamente a una breve pausa y regreso. Soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que tenemos todos la habilidad para aprender técnicas para controlar los pensamientos intrusivos. Te repito, tal vez no los podamos evitar, porque de repente estamos pensando en cosas que pues como que ni nos van ni nos vienen, o sea, pensamos cosas. O incluso como puse en este banner, de repente se nos ocurre hacer algo y decimos, ay, Dios mío, ¿por qué estoy pensando en esto? No. O cuando nos imaginamos que estamos abrazando a alguien en nuestra mente, en nuestra imaginación, pero en realidad esa persona ni color se da de cuáles son nuestras intenciones. Así son los pensamientos intrusivos. Y yo creo que, entre otras cosas, ayuda muchísimo a observar esos pensamientos y eliminarlos, por supuesto, no quedarnos con la idea de que está mal o algo nos está invadiendo o a lo mejor nos hicieron un trabajito, por eso estamos pensando en esas cosas. No pasa nada de eso. Simplemente, si tú te identificas con esos pensamientos, aprenderás a autodesarrollar el autocontrol personal, porque en realidad no es tan difícil. Bueno, a lo mejor se requiere cierta práctica, te lo digo con experiencia, de que cuando uno se clava, por decirlo así, callejeramente en una idea, con un pensamiento, y ahí estás bien clavado pensando y no lo sueltas, bueno, es muy probable que, por un lado, te esté diciendo algo ese pensamiento porque te has sintonizado con la estación equivocada. Siguiendo con el ejemplo de cómo el universo emite energía, emite frecuencias y emite vibraciones que se convierten en nuestro cerebro en pensamientos.
No porque nos lleguen los pensamientos, insisto, sino que nos llega la frecuencia que traducida en nuestro lenguaje lingüístico, pues simple y sencillamente se convierte en una idea, en un pensamiento. Ahora, si pudiéramos tener la habilidad y el tiempo de escribir los pensamientos, estoy pensando en esto y aquello y el otro, ok, sin juzgarlos, releerlos más tarde. Puede ser que tú digas, bueno, pues voy a reducir literalmente el impacto de ese pensamiento porque puedes tener el departamento de pensamientos basura. Es cuestión de inventarlo y saber cómo descubrir tú mismo, tú misma, un mecanismo propio, típico de ti, que solamente tú sepas cómo manejarlo, al igual que los passwords, que solamente tú los conoces, tus claves, tus NIPs, ya sabes, tus números secretos. Bueno, pues así es como inventas una técnica, digámosle así, para ir eliminando y no quedándote con los pensamientos intrusivos porque simple y sencillamente no tienen absolutamente ningún beneficio. Ahora, si tú le dedicas tiempo, ¿cómo te lo puedo decir? Tu cerebro le dedica tiempo a estar dale y dale con los mismos pensamientos. Bueno, me decía una vez una persona que consultaba que había acudido a mí, a tu servidor, porque quería compartir conmigo algunos pensamientos intrusivos. Bueno, después descubrió que así se llaman. Y esos pensamientos intrusivos no eran más que pensamientos negativos que siempre estaban en contra suya, que siempre tenían la mala intención de hacerle sentir mal, cuando en realidad, bueno, los pensamientos en sí no tienen la intencionalidad de hacernos sentir mal. No, sino que uno se siente mal cuando interpreta los pensamientos o las vibraciones o las intenciones de los demás, que de repente nos proyectamos en los demás como diciendo, no, esta persona me quiere hacer daño, ya sé que todos me odian, yo sé que nadie me quiere, y nos proyectamos así como que lo que estamos pensando, sin saberlo, lo estamos convirtiendo en una realidad. O sea, ¿qué tiene de real? ¿Qué tiene de cierto el hecho de que yo me imagine que nadie me quiere? No tiene nada de realismo, simplemente es un invento, es una idea, es una creación mía que interpreté mal lo que estaba sintiendo cuando por alguna razón una palabra, un gesto, una intencionalidad u una omisión me hizo pensar y me hizo creer a mí que esa persona tenía la intención de molestarme. Qué lindo, ¿no? Yo creo que esto no es más que la obsesividad cuando no tenemos la claridad y la capacidad de introspección para evitar que los pensamientos intrusivos nos dañen. O sea, ¿por qué habría yo que creer o considerar o interpretar o manipular mis mismos pensamientos dándoles la categoría de opresivos, amenazadores, peligrosos, que me hagan sentir mal? Porque es muy probable que esto sea un invento mío, o es muy probable que sea una creencia en la cual yo estoy sumido porque creo, como creencia que tengo, de que lo que pienso yo en realidad está mal. Y hay una mala intención de alguien, percibo cosas, intuyo cosas, pienso que yo estoy mal, o posiblemente piense y crea que yo estoy bien, y esto de alguna manera nos va a permitir concentrarnos, reflexionar y generar ideas sin distracciones, sin intencionalidad, considerándola así como, ok, de mis pensamientos que tengo en una hora más o menos en promedio,
cuáles pensamientos yo siento que fueron buenos y cuáles fueron malos. Es una tarea complicadísima porque estamos ocupados en otras cosas, en el trabajo, en conducir un automóvil o en alistarnos o en comer, en bañarnos, qué sé yo, pero siempre tenemos la mente ocupada en cosas que hacemos. Y cuando tenemos la oportunidad de analizar en qué hemos ocupado nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que la mente y la conciencia, por eso es que muchas veces decimos, quién sabe cómo tengas la conciencia, ¿no? Pues es una forma de decir que una mente tranquila tiene la conciencia tranquila, y un sentido de la conciencia desarrollado son fundamentales para un pensamiento eficiente, creativo y tener precisamente la conciencia, plena conciencia, de que mis pensamientos no son más que energía, no son más que frecuencias de energía y de sintonía que me han llegado, con las cuales, válgame la redundancia, me he sintonizado, me he puesto en contacto y en armonía y en sintonía, y entonces en mí está la interpretación de mis pensamientos que llegan con la energía. Es un poquito complicado, yo lo sé, pero imagínate que tú aprendes a redirigir tus pensamientos cuando te das cuenta de que lo que estás pensando no te lleva a ningún lugar seguro. Bueno, dicho lo anterior, entonces nos dice Cristina Larroco, feliz viernes. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias, estamos en pleno viernes, hoy es 16 de enero del 2026 y con muchísimo gusto regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Los pensamientos intrusivos, o como podemos llamarles también la rumiación psicológica, que funciona de una manera cíclica en base a pensamientos intrusivos, así llamados porque se entrometen en nuestra conciencia y a pesar de que no los creemos, esos pensamientos intrusivos, pues como que, no sé cómo decírtelo, como que nos sentimos un poco o un tanto atraídos por esos pensamientos. Hay muchos estudios al respecto. Yo me he encontrado con innumerables apuntes, artículos, videos, reportajes, informes científicos que nos hablan de cómo el temor a sufrir de nuevo a causa de nuestros pensamientos intrusivos nos trae a nuestra conciencia otra vez esos pensamientos a pesar de que queremos evitarlos. Por eso te decía hace rato que en lugar de evitarlos, esos pensamientos intrusivos, desagradables muchas veces, los observemos, los analicemos y que hagamos algo que convierta nuestro malestar no precisamente en un bienestar, sino más bien en algo neutro, en algo que ni nos afecte, ni nos beneficie, sino todo lo contrario, decía un político mexicano. Y entonces
cuando nos distraemos de nuestros propios pensamientos, cuya carga emocional desagradable puede hacer que nos cueste concentrarnos en hacer cosas que mejorarían nuestra situación, que nos van quitando un tanto de ansiedad, de miedo, incluso de rencor y de resentimiento, porque muchas veces la gente que se obsesiona con una idea de venganza, con una idea de cobrarse lo que le hicieron, bueno, pues ya sabes, tienen ese tipo de pensamientos intrusivos que va inventando cosas, va armando la estrategia para que algún día, cuando llegue el momento y que Dios lo permita, imagínate qué sacrilegio pensar que Dios nos va a permitir vengarnos de alguien. Ahora, ¿cómo se pasa de los pensamientos intrusivos a los problemas de ansiedad? Yo creo que, como dice la psicóloga Desiree Infante Caballero, que escribe al respecto, dice: teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora acerca de los pensamientos intrusivos y la rumiación psicológica, no sorprende que estos sean una causa de ansiedad. Totalmente de acuerdo, porque si me ha tocado atender a personas que tienen y sufren de cierta cantidad de ansiedad. Personas que creen o que se dicen a sí mismas que están mal. Hay gente que dice que está enferma porque tiene algún tipo de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, pues es eso precisamente, un trastorno, mas no creo, porque no tengo la seguridad de que así sea, pero no es justamente algún tipo de enfermedad. O sea, el hecho de que yo esté ansioso por culpa de mis pensamientos intrusivos no me convierte en un enfermo. Hay que pensarlo así. Ahora, este ciclo de sentimientos e imágenes mentales que nos molestan o incluso nos duelen muchas veces emocionalmente, que van deteriorando nuestro estado de ánimo, nos predisponen a entrar en un estado de alerta, a la defensiva, incluso un estado de cerrazón mental, porque suponemos que lo que estamos pensando es cierto, es la realidad, y que esos pensamientos, sin que nosotros les demos permiso, toman el control literalmente y entran y salen de nuestra propia conciencia sin conseguir que nosotros podamos evitarlos o controlarlos o simple y sencillamente aprender a manejarlos mejor. Cuando le damos ese tipo de intencionalidad a nuestros pensamientos intrusivos, o sea, ¿cómo puedo hacerle yo para que lo que estoy pensando malo, lo que estoy pensando en negativo, no me afecte? Bueno, yo creo que la rumiación famosa, los pensamientos intrusivos, son tanto causa de ansiedad como consecuencias de la ansiedad. O sea, la gente ansiosa tiene ese tipo de pensamientos obsesivos y intrusivos que le llegan y que dice: ay, no, tengo esto, tengo... Incluso hay gente que se convierte en algún tipo de... ¿Cómo te diré? Ay, se me fue la palabra, perdóname. Pero llegamos a creer que todo lo que hay alrededor nuestro nos afecta. Nos hemos vuelto hipocondriacos, esa es la palabra, en donde suponemos que todo nos cae mal, y entonces ese es un motivo para preocuparnos cuando tú crees o te obsesionas con que tienes esto, que tienes lo otro, que te duele acá porque tienes esto, y que vas a padecer de tal cosa y que te vas a morir por esto y el otro. O sea, esos pensamientos intrusivos que no tienen absolutamente ninguna verdad, no sé cómo decirlo, pero hay varios aspectos de los pensamientos intrusivos que los vinculan con la ansiedad. Por ejemplo, tienen un componente evitativo,
O sea, la rumiación, los pensamientos intrusivos están relacionados con la preocupación. Pero al ser un fenómeno cíclico, pues simple y sencillamente llega el momento en que nos paraliza. Ya no nos permite seguir, no nos permite pensar. Y los casos que yo he visto y los casos que me ha tocado atender, simplemente son personas que, para decirlo de una manera más o menos clara, dirigen su atención a su propia mente, no salen de allí, no encuentran, no buscan, no prefieren encontrar soluciones simplemente porque suponen que no la hay. Y es un poquito el pensamiento repetitivo de una persona que sufre de ansiedad. No puedo, no sé, estoy mal, estoy enfermo, nadie me oye, nadie me comprende, y se vuelve repetitivo y intrusivo y cíclico, porque la gente que sufre de algún tipo de ansiedad no se interesa mucho en buscar soluciones. Por eso es que tiene un componente evitativo. Evitan la realidad. El hecho de dirigir la atención hacia esos pensamientos intrusivos es una manera de autosabotearnos y decir: yo estoy mal, yo estoy enfermo, yo no estoy bien, y ahí nos quedamos. Y entonces yo creo que este tipo de evitación o ese pensamiento evitativo nos lleva a buscar distracciones. Y vamos a ver cómo sucede. Bien, entonces, dicho lo anterior, yo creo que es el momento de ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y regreso con el colofón de la historia: ¿por qué pienso todo el día en lo mismo? Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente encontrar la solución para controlar los pensamientos intrusivos, obsesivos, que de alguna manera nos impiden, literalmente debo decirlo, nos impiden encontrar muchas de nuestras soluciones que queremos tener y que pues nos llevan, no sé, entre otras cosas que yo he visto, nos llevan a sentir mal humor, a tener esa necesidad de evitar las soluciones. Por ejemplo, pensemos en la gente que no quiere, no le gusta, no cree en la terapia, en la asesoría, en el entrenamiento tipo coach, simplemente para que tú sepas cómo salir de donde estés inmerso o inmersa. Y entonces, para intentar disipar este malestar generado por los pensamientos intrusivos, es muy común que cedamos de ceder ante los impulsos que nos prometen sensaciones agradables instantáneas con la capacidad de distraernos, como por ejemplo acuden muchas personas a los ansiolíticos, o sea, los ansiolíticos, los antidepresivos,
pastillas para dormir, porque suponen que son esos distractores que les van a llevar a una sensación de que, pues, me decía el otro día una persona, pues cuando menos me hacen calmarme, me hacen sentir agradable. Yo no sé cuál sea el efecto típico de un ansiolítico, pero seguramente que para muchas personas es un gran alivio, lo cual resulta ser un enorme distractor y que tiene esa instantánea capacidad para distraernos, como por ejemplo la gente que se obsesiona con la comida, la gente que se obsesiona con la bebida, con las drogas, con el sexo, con el trabajo. Y entonces yo creo que cuando pensamos en qué es lo que está provocando eso, o sea, ¿por qué la gente adicta se vuelve adicta? Podría yo arriesgarme a decir, bueno, se vuelve adicta porque quiere, porque así lo ha decidido. Ok, pero si eso no fuera políticamente correcto, entonces tendríamos que decir que es debido a la interpretación que le da a sus propios pensamientos, considerando, como lo dijimos al principio del programa, que los pensamientos llegan a nuestra mente, llegan a nuestro cerebro de algún lugar, nos hemos sintonizado con esa energía, con esa vibración, con ese pensamiento, con esa idea, y le hemos dado una interpretación a veces correcta, a veces incorrecta. Y lo que yo quiero pensar es que cuando la gente cae en adicciones, en vicios, en malos hábitos, o en malas actitudes o en reprobables conductas, es porque está interpretando a su manera la información que le llegó a su mente, a su cerebro. Y entonces esta clase de ideas que tienen como supuestos remedios los ansiolíticos o cualquier otra cosa, pues solamente aportan soluciones a muy corto plazo. Pero las soluciones definitivas vienen cuando nos hacemos conscientes de que nuestros pensamientos intrusivos no son más que la interpretación que hacemos de lo que normalmente sería un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Bueno, según Nikola Tesla, son vibración, son energía, son frecuencias que recibimos y que las entonamos o las interpretamos de acuerdo a nuestra mentalidad, a nuestros valores, a nuestros prejuicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es tan difícil de comprender, ¿no? Me imagino. Déjame ver qué tenemos por acá. Efectivamente, tenemos algo que quiero ver, a ver si lo veo. Bueno, y quiero agradecer muchísimo a quienes nos han dado su like en esta mañana. Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Gloria Marín, Sandra Villegas, Dante Santillán, Roxana Obeso, Cristina Larroco, Elvis Soto, Nancy Rubio, Itzel Ávila, Blanca Melina Zárate Lomelí, Miriam López Orozco, Edna Rodríguez Rodríguez, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Casillas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me borró? Ok, estaba con Erika Casillas, Verónica Casillas más bien, Patricia Reyes, Brenda Hernández, Yoyita Reyes Jiménez y Fabi Peraza, que nos han dado su like, nos han acompañado en la versión en vivo en esta ocasión. Gracias, queridos amigos, ha sido un enorme placer. Ya saben que nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, para que volvamos a estar juntos en esta ocasión en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Al rato vamos a subir completo el programa a YouTube. Ahí puedes encontrarnos en el canal Gilberto Marín, es mi canal. Y pues les das tu like también, te
suscribes al canal para que pues vayamos creciendo y que también aquí en Facebook puedas mandarnos estrellitas. Déjame hacerte un recordatorio porque me preguntaba ayer una persona que si cuánto cuestan las estrellitas. Bueno, según Facebook, cada estrella tiene un costo de 1 centavo de dólar, lo cual me haría pensar que $1 son 100 centavos. Si tú nos quieres mandar $1, $2, $3 o su equivalente, bueno, pues vas contando 100, 200, 300. 300 estrellitas cuestan $3. Así que ya sabes, puedes hacerlo, entre más, y yo encantado de la vida. Bien, pues queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos aquí el próximo lunes. Que tengas un excelente fin de semana y mientras tanto, sé feliz, pero sé inmensamente feliz, que sí se puede. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el